Hola, hola a todos mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal predilecto para adentrarse en el fascinante y a veces escandaloso mundo del salseo turco. Aquí en este rincón virtual, la pasión, el drama, las intrigas amorosas y los giros inesperados son el pan de cada día. Yo soy, y estoy absolutamente radiante de tenerlos una vez más acompañándome en esta aventura. Hoy, mis queridos amigos, nos sumergiremos de lleno en una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula otomana, un terremoto que ha hecho vibrar las redes sociales y que tiene a medio mundo en vilo. Así que agárrense fuerte porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Pronuncien esos nombres con reverencia porque son sinónimo de éxito, belleza y sobre todo, un romance que cautivó a millones. Los nombres que hicieron temblar corazones y encendieron pasiones desenfrenadas en la exitosísima telenovela Love is in the air están de vuelta en el centro de la conversación, y por razones que los dejarán boquiabiertos, literalmente. Prepárense, mis adorados detectives del corazón, porque hoy destaparemos todos los detalles jugosos, todos los secretos, o al menos, los que se rumorean, de un supuesto reencuentro que ha levantado ampollas. Hablamos de un posible beso de reconciliación, en una fiesta. ¿Es cierto este bombazo? ¿Se trata de un simple rumor, una fantasía colectiva de fans desesperados? ¿O estamos realmente a punto de presenciar el regreso triunfal de la pareja más querida, la más hipeada y la más extrañada de toda Turquía? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, de teorías conspirativas y de esperanzas renovadas, quiero pedirles un favor que para mí vale oro. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este paraíso del chisme turco, les invito a que se suscriban al canal con la velocidad de la luz y activen la campanita con la misma energía. Así, no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, los chismes más candentes, los dramas más intensos y las exclusivas más jugosas de sus actores turcos favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, si ya son veteranos de este canal, muchísimas gracias por su incondicional apoyo. Significa el mundo entero para mí, de verdad. Su cariño es mi combustible y me impulsa a seguir buscando la verdad detrás de cada rumor, a desentrañar los secretos mejor guardados y a compartirlo todo con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos ni falsas expectativas, vamos a desmenuzar este bombazo, esta bomba de relojería emocional que amenaza con explotar en cualquier momento. Prepárense para un viaje al corazón del chisme. Bien, pongámonos en contexto como buenos periodistas de investigación que somos. Para aquellos pocos que vivieron en una cueva los últimos años, alejados de la civilización y del fenómeno Love is in the air broma, pero no tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, sin lugar a dudas, la pareja sensación, el dúo dinámico que arrasó con todo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en la serie, esa chispa que saltaba en cada escena, era innegable, palpable, electrizante. Traspasaba la pantalla con la fuerza de un tsunami emocional y nos hacía creer, aunque fuera por un momento, en el amor verdadero, en ese sentimiento puro e incondicional que todos anhelamos. Y claro, como suele suceder en estos casos, cuando la magia de la ficción es tan poderosa, la realidad terminó imitando al arte. Los rumores se intensificaron, las especulaciones se dispararon y finalmente, para delirio de sus fans, los actores confirmaron su relación. ¡Boom! El cuento de hadas moderno se hizo realidad. Alfombras rojas, viajes románticos a destinos paradisíacos, cenas a la luz de las velas y millones de fans en todo el mundo celebrando su amor, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Era la pareja perfecta. Pero hay, como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final, su giro inesperado, su lado oscuro. Hace ya un tiempo, la pareja anunció con un comunicado escueto y frío su separación. La noticia cayó como un jarro de agua helada sobre sus seguidores, dejando a millones con el corazón roto, un nudo en la garganta y un mar de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto la magia? ¿Acaso el amor verdadero no existía? Las teorías comenzaron a circular, algunas más plausibles que otras, pero ninguna ofrecía una explicación satisfactoria. El silencio de los protagonistas solo alimentaba la especulación y el dolor de sus fans. Desde entonces ambos actores han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Hemos visto a Hande brillar con luz propia en nuevos proyectos, explorando su talento en diferentes registros, como su papel en la serie de Disney y donde demostró su versatilidad y carisma. Y a Kerem, por su parte, lo hemos visto conquistar Hollywood, persiguiendo sus ambiciones internacionales y codeándose con las estrellas más importantes del firmamento cinematográfico. Pero a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de sus respectivos éxitos, a pesar de los nuevos proyectos y los nuevos horizontes, el recuerdo de su romance, la huella de su amor, sigue vivo en la memoria de sus fans, quienes nunca han perdido la esperanza de una posible reconciliación, quienes siguen soñando con un reencuentro mágico y un final feliz digno de un cuento de hadas.
Y es aquí, precisamente, donde entramos en terreno pantanoso, en la zona gris de los rumores, en el peligroso territorio de la especulación. Hace apenas unos días, como una chispa que enciende un reguero de pólvora, empezaron a circular rumores, a través de las siempre confiables, o no tanto, redes sociales y algunos medios de comunicación turcos, sobre un supuesto encuentro entre Kerem y Hande. No se trataba de una reunión casual en un supermercado o de un saludo fugaz en un evento público. No, no. Esto era mucho más intrigante. Se hablaba de una fiesta, no una fiesta cualquiera, sino una celebración exclusiva, un evento de alto standing, lleno de celebridades, personalidades influyentes del mundo del espectáculo, empresarios poderosos y figuras destacadas de la sociedad turca. Un hervidero de glamour, elegancia y potenciales chismes. Según estas fuentes, la tensión en el ambiente era palpable, como si se pudiera cortar con un cuchillo. La presencia de ambos actores en el mismo lugar había generado un revuelo instantáneo, un murmullo constante y miradas furtivas. Se respiraba una atmósfera cargada de expectación, como si todos los presentes estuvieran conteniendo la respiración, esperando que algo mágico sucediera. Y al parecer, algo sucedió. Poco a poco, como imanes atraídos por una fuerza irresistible, la pareja fue acercándose, compartiendo miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, conversaciones al oído que despertaron la curiosidad de todos los presentes. Y aquí viene lo más jugoso, lo que ha desatado la histeria colectiva, lo que ha puesto a temblar a la farándula turca. Se dice, se rumorea, se especula, que hubo un beso. Un beso de reconciliación. Un beso que podría reavivar la llama de su amor, un beso que podría ser el preludio de una segunda oportunidad, un beso que podría hacer realidad los sueños de millones de fans en todo el mundo. Pero antes de que empiecen a celebrar por todo lo alto, antes de que envíen mensajes de felicitaciones anticipadas a la pareja, antes de que den por sentado el regreso triunfal de Kerem y Hande, quiero aclarar algo muy importante, algo que es fundamental para mantener la objetividad y la cordura. Por el momento, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Silencio absoluto. Ni una palabra. Ni un gesto. Todo lo que tenemos son rumores, testimonios de supuestos testigos, declaraciones anónimas y algunas fotos borrosas que circulan por Internet, cuya autenticidad es, como mínimo, cuestionable. Así que, como siempre, mis queridos chismosos, debemos tomar esta información con pinzas, analizarla con ojo crítico y mantener la cautela. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, en este universo de luces y sombras, las cosas casi nunca son lo que parecen. Ahora analicemos las pruebas que tenemos sobre la mesa, como si fuéramos forenses del corazón. Las fotos que han estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación son, en su mayoría, de baja calidad, tomadas a distancia y con una iluminación deficiente. En ninguna de ellas se muestra claramente a Kerem y Hande besándose. Se les puede ver en la misma fiesta, sí, eso es innegable. Se les puede ver conversando, eso también es cierto. Pero la distancia entre ellos es considerable y no hay ninguna prueba contundente, ninguna evidencia irrefutable de un beso. Algunos fans, con la esperanza como bandera, argumentan que la iluminación era tenue, que las fotos no capturan el momento preciso, que el beso fue fugaz y discreto. Otros, más escépticos y realistas, creen que todo es una invención de los medios, una estrategia para generar clics y aumentar las ventas. Por otro lado, tenemos los testimonios de personas que supuestamente estuvieron presentes en la fiesta. Algunos afirman haber visto a la pareja muy cariñosa, bailando juntos al ritmo de la música, compartiendo momentos íntimos y susurrándose cosas al oído. Otros, en cambio, niegan rotundamente que haya habido un beso, asegurando que la interacción entre Kerem y Hande fue cordial y amistosa, pero nada más. Como ven, mis queridos amigos, la información es contradictoria, confusa y poco fiable. No podemos confiar plenamente en ninguna de estas fuentes, ya que cada uno tiene su propia perspectiva y sus propios intereses. Al final del día, solo Kerem y Hande saben lo que realmente sucedió esa noche, solo ellos conocen la verdad detrás de este rumor. Pero más allá de la veracidad de los rumores, lo que realmente me interesa, lo que me parece relevante y digno de análisis, es el contexto y las posibles implicaciones de un reencuentro entre Kerem y Hande. Después de su separación, ambos actores han mantenido un perfil público discreto, evitando hablar el uno del otro en entrevistas o redes sociales. Esta actitud, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más el misterio y la especulación en torno a su relación. ¿Por qué terminaron? ¿Siguen siendo amigos? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Estas son las preguntas que se hacen sus fans, las preguntas que rondan por la cabeza de todos los que alguna vez creímos en su amor. Muchos creen que la presión mediática, el constante escrutinio público y la intensidad de su fama fueron factores determinantes en su ruptura. Estar constantemente bajo el foco de atención, con cada movimiento analizado al milímetro, puede ser agotador y desgastante, especialmente para una pareja joven que está tratando de construir una relación sólida y duradera.
Además, sus apretadas agendas, sus múltiples compromisos profesionales y la distancia física que a veces los separaba podrían haber dificultado la convivencia y el tiempo que pasaban juntos. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos, a pesar de las dificultades y los obstáculos, el amor que se profesaban Kerem y Hande era evidente para todos. Su conexión en la pantalla era innegable y se extendía fuera de ella. Compartían una gran complicidad, se apoyaban mutuamente en sus carreras, se mostraban felices y enamorados en cada aparición pública. Por eso, muchos de sus fans creen que su historia de amor no ha terminado, que aún hay esperanza de una reconciliación, que el destino tiene algo reservado para ellos. Y es aquí donde entran en juego los rumores del supuesto beso en la fiesta. Si realmente sucedió, si no es un espejismo creado por la imaginación colectiva, podría ser una señal de que la llama del amor entre Kerem y Hande aún sigue viva, de que el sentimiento persiste a pesar del tiempo y la distancia. Podría indicar que ambos están dispuestos a darse una segunda oportunidad, a superar los obstáculos que los separaron en el pasado y a construir un futuro juntos. Pero también podría ser simplemente un beso amistoso, un gesto de cariño entre dos personas que se quieren y se respetan, pero que han decidido seguir caminos separados, que han comprendido que su relación no estaba destinada a ser. En cualquier caso, este rumor ha generado una gran expectación entre los fans de Kerem y Hande, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, esperanza y buenos deseos. El hashtag #KeremHande está en tendencia en varios países y miles de personas están compartiendo fotos y vídeos de la pareja, recordando sus momentos más felices, analizando cada una de sus miradas y deseándoles lo mejor en el futuro. Pero también hay quienes se muestran cautelosos y piden respeto por la privacidad de los actores. Recuerdan que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen que se les dé espacio para tomar sus propias decisiones sin la presión mediática. Es importante recordar que independientemente de lo que suceda entre ellos, lo más importante es que sean felices y que puedan seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Ahora, dejando de lado los rumores y las especulaciones, quiero hablar un poco sobre la trayectoria profesional de Kerem Bürsin y Hande Erçel después de su separación. Ambos actores han seguido trabajando arduamente y han cosechado grandes éxitos en sus respectivas carreras. Hande Erçel, por ejemplo, ha protagonizado varias series de televisión y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Su papel en la serie de Disney, donde interpretó a una joven detective con habilidades especiales, le valió el reconocimiento internacional y la consolidó como una de las actrices más populares de Turquía. Además, Hande ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de varias marcas reconocidas y participando en eventos de renombre. Por su parte, Kerem Bürsin ha apostado por una carrera internacional y ha logrado abrirse camino en Hollywood. Ha participado en varias producciones estadounidenses y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Además, Kerem ha seguido trabajando en proyectos turcos, consolidándose como uno de los galanes más cotizados de la industria. Es evidente que tanto Kerem como Hande han sabido aprovechar su talento y su fama para construir carreras sólidas y exitosas. Han demostrado ser actores versátiles y comprometidos, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de adaptarse a diferentes géneros y formatos. Y lo más importante, han sabido mantener su humildad y su cercanía con sus fans, a pesar de la fama y el éxito. Volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta reconciliación entre Kerem y Hande, creo que es importante recordar que al final del día, lo que realmente importa es su felicidad. Si ambos han encontrado la manera de superar sus diferencias y de volver a estar juntos, me alegraría muchísimo por ellos. Pero si han decidido seguir caminos separados, también lo respetaría y les desearía lo mejor en sus respectivas vidas. Lo que sí me gustaría ver es que ambos actores puedan hablar abiertamente sobre su relación y sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Creo que sus fans se lo merecen y que sería una forma de cerrar un capítulo y de seguir adelante. Pero al mismo tiempo entiendo que es una decisión personal y que no están obligados a compartir detalles íntimos de su vida privada. En resumen, el rumor de un beso de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha generado una gran expectación entre sus fans y ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación. Sin embargo, por el momento, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores y debemos tomar esta información con cautela. Lo que sí es evidente es que ambos han seguido trabajando arduamente y han cosechado grandes éxitos en sus respectivas carreras, demostrando ser actores talentosos y versátiles. Y lo más importante, ambos merecen ser felices y tomar sus propias decisiones sin la presión mediática. Llegamos al final de este vídeo, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los rumores sobre la supuesta reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como hemos visto, la información es contradictoria y no podemos confirmar nada con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es seguir apoyando a ambos actores en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes y dramas de sus actores turcos favoritos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.